Dios les bendiga. Este es un tiempo para glorificar a Dios, para exaltar el nombre del Señor. Y les invito para que estemos dispuestos a escuchar la palabra del Señor, lo que Dios tiene para nosotros en este día. Vamos a inclinar nuestro rostro allí, ahí en la comodidad de su hogar, y vamos a orarle al Señor pidiéndole que dirija este tiempo y que sea su palabra hablando a nuestro corazón. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta hora, Señor, queremos glorificarte, Señor, y exaltarte porque tú eres bueno, Dios, porque tú eres santo. Gracias porque podemos reunirnos, Señor, en este tiempo, Señor. Gracias porque en medio de las situaciones está tu presencia. Hoy coloco mi vida, Señor, delante de ti para que tú hables, Señor, para que tú, Señor, dirijas este tiempo, Señor, y hables a nuestro corazón. Hables, Señor, tu palabra que es viva y es eficaz. En el nombre de Jesús, te exaltamos y te bendecimos. Amén y amén. Todo tiempo pasado fue mejor. Es la frase que hoy podemos tener en nuestras mentes, deseando volver a la normalidad, a la comodidad. Pueden surgir muchas preguntas hoy, como ¿cuándo acabará esto? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite que pasemos por todas estas situaciones? Como creyentes tenemos las promesas de Dios, pero en el presente, con las diferentes situaciones que vivimos, no vemos cuándo se van a cumplir. Y a veces sentimos desfallecer y buscamos culpables de nuestras condiciones y se quiere volver atrás. Es la situación por la que pasó el pueblo de Israel en el desierto. Después de su salida de Egipto y su camino a la conquista de la tierra prometida, tuvieron que atravesar el desierto. Y fue allí donde se reveló lo que había en su corazón y donde Dios obró de una manera inesperada. Quiero que leamos uno de esos acontecimientos que vivió el pueblo de Israel en ese tiempo y vamos a leer el Éxodo en el capítulo 17 del versículo 1 al 7. Dice la palabra del Señor: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel y toma también en tu mano la vara con la que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? He titulado este mensaje: acampando en el desierto. ¿Quién tiene la culpa?
Porque podemos tener esa pregunta que tuvieron el pueblo de Israel. ¿Está pues el Señor entre nosotros o no? ¿Dónde está el Señor en medio de esta situación? El desierto es un lugar donde Dios nos permite estar. Por eso, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta que Dios permite el desierto con un propósito. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová. Fue Dios el que dirigió al pueblo, guió al pueblo hacia el desierto. Después de su salida de Egipto, Dios saca al pueblo de Israel de, con un poder. Sacó al pueblo de Israel con mano fuerte a través de las plagas que hizo caer en Egipto. También lo llevó por el mar, hizo que atravesara el mar, porque todo tenía un propósito y era mostrar el poder de Dios. Y atravesaron el mar en seco y Dios hizo que estuviera la nube en el día, era la que los guiaba, era la que ellos seguían, y la columna de fuego en la noche que los calentaba. Pero Dios no los lleva directamente a la tierra prometida, sino que los guía al desierto. Y el desierto es el lugar de encuentro con Dios, donde Dios habla. Desierto en hebreo es midbar. Y viene de la misma palabra que es hablar. Midbar significa conversar. Significa conversar. Y cuando vemos que Dios nos lleva al desierto, es porque quiere tener un encuentro con nosotros, quiere hablar con nosotros. El desierto en el pueblo de Israel es el lugar más importante para Dios y para el pueblo. Es el lugar más importante porque allí es donde tenemos un encuentro con Dios, es donde hablamos con Dios. Oseas 2:14 dice, pero he aquí que yo le atraeré y le llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Esta palabra desierto y hablaré en el hebreo tienen la misma forma. Es decir, que el desierto es para hablarnos, para hablar a su pueblo. El desierto es el lugar donde vivimos una luna de miel con el Señor. Es el lugar donde estamos delante de Dios y Él nos habla, lejos de la comodidad, lejos de el lugar donde podemos decir creemos en Dios, pero no estamos viendo la mano de Dios. Nuestra adoración quizá está eh, determinada por lo que estamos viviendo. Así que el desierto es el lugar donde la iglesia, donde el pueblo de Dios tiene un encuentro con Dios. Dice la palabra del Señor que Dios los guió hasta un lugar llamado Refidim. Y Refidim significa desfallecer. Es una palabra hebrea que significa desfallecer, debilidad, arrastrarse, desmoralizarse. Es el lugar donde solo podemos depender de Dios o volver atrás. Muchas veces estamos en ese lugar, en ese refidín de nuestra vida, en ese lugar donde no hay nada más. Dios les promete una tierra, pero los lleva a un desierto. Y esto, el pueblo estaba en un estado, en un lugar, como dice allí, en ese refidim, es decir, desmoralizado. Ya no daba más. Dice que en Refidim no había agua. Y es porque ese lugar es para que nosotros dependamos de Dios, porque tiene un encuentro con Dios. Por eso el desierto es permitido por Dios, porque revela lo que realmente hay en nuestro corazón. Como segundo punto, el desierto es permitido por Dios porque revela lo que realmente hay en nuestro corazón. Sabemos que Dios tiene un propósito y quiere hablarnos,
pero el desierto tiene la facultad de que hace que el hombre se polarice, hace que el ser humano o se acerque a Dios o se aleje totalmente de Dios. El desierto es lo que prueba realmente que hay en nuestro corazón, porque en medio de la incomodidad es donde nosotros mostramos lo que realmente somos. El pueblo mostró lo que realmente es. Dice el versículo 2 que altercó el pueblo con Moisés y le dijeron, danos agua para que bebamos. Esta palabra altercar es muy fuerte, pero lo hace porque allí en el desierto es un lugar extremo, extremo en calor, extremo en frío, no hay alimento y el pueblo tenía sed. Y fue polarizado el pueblo, altercando con Moisés. ¿Por qué lo polariza? Vamos a encontrar en Deuteronomio 8, versículo 2 y 3. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Esa es la razón por la que pasamos por desiertos. Dios permite el desierto porque allí es donde quiere probarnos, donde quiere que nosotros nos demos cuenta realmente de qué estamos hechos. El desierto no es para que Dios se dé cuenta quiénes somos. Dios ya sabe lo que somos. Dios ya sabe qué hay en nuestro corazón. Pero Él quiere que nosotros nos demos cuenta que nosotros realmente estamos siguiendo a Dios por lo que es y no solamente por lo que da. Él podía haberlos llevado directamente a la tierra prometida, pero primero Él quería que ese pueblo fuera solamente para Él. Que ese pueblo tuviera la identidad no solamente como una nación, sino que fuera el pueblo de Dios. Y eso es lo que quiere Dios. Y ese desierto es lo que nos polariza. O nos vamos directamente a Dios o nos alejamos de Dios. Porque en el desierto no tenemos la capacidad de abastecernos por nuestra cuenta, sino que allí en el desierto tenemos dos caminos: o nos alejamos de Dios totalmente o nos acercamos a Dios. Hoy vemos solamente lo que está pasando y no podemos solucionar lo que tenemos en nuestro entorno, las dificultades, lo que estaba pasando el pueblo. Solamente ellos encontraban una solución y era o que Moisés los llevara a un lugar con agua o volver atrás. Ellos buscaron el culpable por el cual estaban acampando en el desierto. Ellos se sentían traicionados, ellos se sentían decepcionados, defraudados, porque Dios les promete algo y los llevó a un lugar donde ellos no esperaban. Y por eso altercar es una palabra fuerte, porque altercar quiere decir llevar a una persona, en el hebreo, llevar a una persona a juicio. Es llevarlo ante un tribunal. Y vemos el versículo 4, que Moisés clamó a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrearán. Quiere decir que ellos habían colocado a Moisés en un lugar para apedrearlo porque el castigo por la traición era la muerte. Pero como no podían culpar a Dios, no podían juzgar a Dios y apedrearlo, tomaron a Moisés. Y el pueblo
encontró su culpable. Y el culpable para ellos realmente era Dios. Y se acordó y añoró volver a Egipto. Dice que ellos le dijeron a Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Se sintieron tan defraudados, tan decepcionados, que lo que hicieron fue querer volver a su antiguo estado. Ellos pensaron, ellos creyeron que el propósito de Dios no era llevarlos a esa tierra que les había prometido, sino matarlos de sed en el desierto. Y por eso quisieron volver a Egipto. Y Egipto en el griego, en el hebreo, significa angustia, aflicción, acoso, asedio. Estaban determinando su adoración. Ellos querían volver a depender del hombre, volver a depender de Egipto, volver a depender del gobierno de Egipto. Cuando la adoración a Dios no es determinada por ninguna ley humana, tampoco la determina el estado en el que está viviendo el hombre. Lo que determina la adoración es la dependencia que se tiene de Dios, es el corazón cerca a Dios, no importa en qué lugar esté. Pero a veces añoramos volver atrás, a veces nos volvemos a regir y dejamos que nuestra adoración sea determinada por lo que estamos viviendo. Ellos preferían volver a Egipto, a ese lugar de acoso, de asedio, donde su identidad era de siervos, de esclavos de Egipto, y querían dejar lo que Dios les había prometido, que era ser libres a pesar de estar en el desierto, porque lo más importante era la identidad que tenían en Cristo. Añoramos muchas veces la comodidad de la esclavitud y rechazamos depender de Dios en medio del desierto. Y por eso el pueblo de Israel, ese camino que era solo de 40 días para la tierra prometida, se convirtió en 40 años, porque no supieron, no entendieron lo que Dios quería decirles allí en el desierto, que era que ellos vieran que eran un pueblo que Dios los sustentaba en medio del desierto. Moisés más adelante en el Éxodo, cuando le dice a Dios que le muestre su gloria, Dios le está diciendo: un ángel irá contigo. Y Moisés le dice al Señor: si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Para Moisés lo más importante, él lo entendió, era la presencia de Dios más que el lugar, porque era el estado del corazón. Ellos tentaron a Dios, rechazaron la presencia de Dios. Y este es el momento para que nosotros miremos que en este desierto, cómo estamos actuando, cuál es nuestra actitud frente a Dios, porque aquí en el desierto es donde realmente vemos si estamos confiando en Dios o simplemente Dios es parte de nuestra vida. Si Dios es todo para nosotros o realmente es nuestro bombero o realmente es el que nos da. Si realmente Dios es nuestro todo, porque lo que importa no es lo que estemos viviendo, sino que Dios es nuestra roca firme. El problema no es el desierto, sino lo que está en nuestro corazón, es la sequedad del corazón. El pueblo se encontró no solamente con que estaba en un lugar seco, sino que vio que su corazón estaba desierto, que su corazón no estaba en Dios, sino que lo que quería era la comodidad, era autodepender, era satisfacerse a sí mismo en sus propias fuerzas. Pero no reconoció que Dios en medio del desierto estaba dispuesto a darlo todo. Pero hay algo bien interesante en esta historia,
en el lugar de esta escena que nos presenta la palabra del Señor. Y es que en el desierto Dios cambia el estado de sequedad. Este pueblo estaba siendo culpable de murmuraciones, estaba viendo lo que realmente estaba en el corazón del hombre, en el corazón del pueblo de Israel. Realmente ellos querían era estar cómodos y no ser el pueblo de Dios. Pero Dios, pasa algo diferente aquí. Y lo primero que vemos es que Moisés clama al Señor. Moisés clama a Dios en el versículo 4, porque Moisés es la representación de la ley. Moisés no solamente es un hombre, sino que cuando hablamos de Moisés se está hablando de la ley de Dios. Y Moisés clamó al Señor, y esto muestra que la ley es incapaz por sí misma de satisfacer al hombre. La ley es una bendición de Dios, la ley es dada por Dios y es santa, pero si el corazón del hombre está lejos de Dios, hay desierto en el corazón del hombre, esta ley no puede hacer nada en el hombre. Por eso es necesario un cambio de corazón. Por eso Moisés clama, porque Moisés en representación de la ley se siente incapaz de satisfacer al pueblo. Y algo que pasa increíblemente en este lugar es que Dios no se enoja, como usted ve más adelante en otros pasajes cuando el pueblo murmura, cuando se queja. Dice que Dios se enoja, dice que Dios les castiga, pero en este momento del pueblo de Israel en el desierto, Dios le da unas instrucciones a Moisés. Le dice que pase con los ancianos, que tome la vara, que él se haría delante de él en la peña de Horeb. Dios toma el lugar del pueblo en la peña. Él tomó la culpa del pueblo que no quería estar con Dios, que no quería depender de Dios. Y es hermoso porque Dios toma ese lugar. Dios toma el momento, en ese momento, esa culpabilidad del pueblo. Horeb significa seco, asolado, arruinado, arrastrado, calor, sequedad y aridez. Dios en la roca, en la peña de Horeb, tomó toda la sequedad del pueblo, la sequedad que había en el corazón, esa aridez, esa ruina que había en el corazón del pueblo de Israel, la tomó Dios en la roca. Y dice que estaba delante de Moisés. Es la primera vez y encontramos la única vez donde Dios se pone delante de. Siempre nosotros somos los que estamos delante de Dios para que Él haga su voluntad con nosotros, para que Él tenga de nosotros misericordia. Pero en este momento está es Dios delante del pueblo porque Él era el que estaba siendo juzgado. Él es el que toma el lugar de este pueblo que lo único que merecía era el castigo. Y eso somos nosotros. Dice que la humanidad toda hemos pecado, no hay justo ni aún uno. Pero Dios es el que toma todo el pecado y toda la sequedad del corazón del hombre. Él dice, cambiaré ese corazón de piedra por un corazón de carne. Y esto es lo que está pasando en este momento. Dios está tomando el lugar del pueblo. Dios es el que cambia lo seco, lo más árido en fuentes de aguas. La condición más inhóspita la cambia Dios. Dice el Salmo 105:41. Abrió la peña y fluyeron aguas, corrieron por los sequedales como un río, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham, su siervo. Hace mención a este momento de la historia. Y también hay otros dos versículos en Salmo 114
7 y 8. A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. Dios es el que cambia esa condición nuestra cuando estamos desfalleciendo, cuando no tenemos moral para continuar, estamos desfalleciendo y desmoralizados. Dios es el que cambia esa condición. Dios es el que toma el lugar en el caso del pueblo y es el que le dio saciedad a la sed que estaba sintiendo el pueblo. Hermanos, esto pasó un momento en la historia para el pueblo de Israel que estaba teniendo sed. Y eso le da identidad al pueblo de Israel. Pero nosotros como pueblo de Dios, nuestra roca es Cristo. La roca sació la sed del pueblo, ese golpe a la roca, ese castigo a la roca que tomó el lugar del pueblo, fue lo que sació a la sed del pueblo. Pero nuestra roca es Cristo, quien tomó todo nuestro dolor, quien tomó nuestro temor, el que por su llaga fuimos curados. Dice Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 2 al 4. Y todos en Moisés fueron bautizados, y en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los guiaba. Y la roca era Cristo. El apóstol Pablo está diciendo aquí que la roca que alimentó, que sació la sed del pueblo, era Cristo. Y para nosotros es esa roca que nos sacia, porque Cristo es fuente de agua viva, porque Cristo en su muerte tomó todo. Él fue castigado por nosotros, por nuestra murmuración, porque en medio de la vida vivimos en el desierto, porque en medio de la vida vivimos en lugares donde no podemos suplirnos a nosotros mismos. No hay nada que pueda satisfacernos porque solamente Dios es el que nos satisface y solamente Dios en Cristo es el que cambia nuestro estado de sequedad. Él pagó todo y en Él estamos completos. Él es esa columna de fuego. Él es la nube, el pan, el agua de vida. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 10 al 13. Es la escena donde Jesús está hablando con la mujer samaritana. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cristo es nuestra roca, nuestra agua de vida. Cualquiera que beba del agua de lo que sacia en este mundo volverá a tener sed, pero lo que Dios da en Cristo Jesús es lo que sacia la sed del hombre, es lo que sacia nuestra sed. Podemos estar en este momento, en todas las aflicciones que estamos viviendo, en la crisis que estamos viviendo, que ha traído toda la situación del mundo y todas las respuestas que da el hombre, los gobiernos. Pueden ser respuestas buenas,
pero volveremos a tener sed. Puede que le den un mercado hoy, pero mañana no está. Puede que haya una ayuda económica, pero eso se acaba. Y no estoy siendo malagradecido y no es para que seamos malagradecidos, pero solamente Dios es el que puede saciar. El momento más seco, más desolado, es el que Dios en Cristo Jesús puede saciar. El mismo Evangelio de Juan en el capítulo 7, versículo 37 y 38 dice: en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Tienes sed? ¿Estás cansado? ¿Quieres descansar? ¿No sabes qué hacer? Solamente en Dios nosotros tenemos la respuesta y podemos refugiarnos. No quiere decir que no tengamos aflicciones cuando creemos en Jesús. Estamos en medio del desierto, pero puede tocarnos cualquier situación, la enfermedad, la escasez económica, todo lo que hay en el mundo. Pero no importa, eso no depende que nosotros no adoremos al Señor. De eso no depende nuestra adoración. Eso no determina nuestra confianza en el Señor, porque Cristo ya pagó el precio. Aún si nos toca la muerte, tenemos seguridad, porque dice su palabra que antes de que naciéramos ya nuestros días estaban en las manos del Señor. Este pasaje de la historia del pueblo en el desierto es uno de los más importantes, porque es único, ya que Dios no menciona que iba a castigar al pueblo, sino que toma el lugar del pueblo. Y toda la culpa de su murmuración fue castigado por la ley y sació al pueblo. La historia se menciona en el Salmo 105, en el Salmo 114, como lo vimos, pero también lo menciona el Salmo 95 y en Hebreos 3:15 y 4:7. Por eso debemos recordar que Dios permite el desierto con un propósito, para que tengamos un encuentro con Él. Segundo, que en el desierto es donde revelamos lo que realmente hay en el corazón. Pero tercero, y no menos importante, que Dios es el único que puede cambiar nuestro estado de sequedad. Solamente en Cristo. Por eso el Salmo 95, 7 y 8 dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. No endurezcamos el corazón delante del Señor. Este es el llamado a que escuchemos la voz de Dios en este desierto. Este salmo es un salmo de invitación a la alabanza y a la adoración, a postrarnos delante de Dios, pero todo eso depende de escuchar la voz de Dios y no dejar que lo que nos rodea, todas las situaciones, las crisis, sean las que determinen nuestra adoración a Dios. El desierto más extremo que podemos vivir está en nuestro corazón y solamente Cristo, para ti que estás escuchando, solamente Cristo puede salvar, solamente Cristo puede saciar, solamente Cristo puede sanar. Si te sientes cansado, este es el momento para correr a Cristo, que es fuente de agua viva, y cualquiera que beba de esa agua no volverá a tener sed jamás. Cristo es nuestro todo. Lo que importa no es el lugar donde estamos, sino que Cristo es el que nos hace completos, el que nos sacia cuando estamos acampando en el desierto. El desafío es que en ese estado no sea el que determine tu adoración a Dios, sino que veamos que en el desierto como la oportunidad para que Cristo nos muestre su poder, para que Cristo muestre que Él fue el que tomó nuestro pecado, Él fue el que tomó nuestro dolor y nuestro temor, y en medio del desierto estamos completos en Cristo, no nos falta nada. Por eso, ¿qué vas a hacer mientras estás acampando en el desierto? ¿Buscarás un culpable y vas a querer volver atrás?
o vas a buscar a Cristo, que es fuente de agua viva? Yo te invito a que te pongas de pie, ahí donde estás, en tu hogar. Inclines tu rostro y le digas al Señor, gracias por tu amor, porque en medio de estas aflicciones que hoy nos están tocando, Señor, muchos están, Señor, afectados en su salud, en la economía, en su vida emocional, social, familiar. Señor, están viendo sequedad, se está revelando la sequedad del corazón del hombre, que lo que hay en el mundo no puede saciarnos, Señor. Y hoy queremos, Señor, correr a ti, Jesús. Correr a ti que eres fuente de agua viva. La iglesia te tiene a ti, Cristo, que eres el Dios soberano, que eres el Dios que tomó nuestro dolor y fue castigado por nosotros. Por eso queremos solamente confiar en este tiempo, que eres nuestra roca firme donde podemos estar, Señor, cimentados, pero también eres esa fuente de agua viva que nos sacia y que nos limpia. No importa la sequedad que haya a nuestro alrededor, si tú estás en nuestra vida, Señor, tenemos propósito. Si tú estás en nuestra vida, en nuestro corazón, tenemos, Señor, la salvación y también podemos ser instrumentos tuyos, Señor, para toda la sequedad que se está mostrando, Señor, para todo ese estado, Señor, de desilusión, de desesperanza, Señor. Todos los que se sientan hoy cansados, corran al Señor. Los que se sientan hoy sedientos, es el momento de volcarnos al Señor, de despedirnos en las manos del Dios que tiene la historia, porque tú eres poderoso, Señor. Hoy oro por mis hermanos para que tú les bendigas y les guardes, Señor. Glorifícate, Señor, en cada uno de sus situaciones, Dios, en ese estado, Señor, que están viviendo, donde a veces sienten que van a desmayar. Es el momento, Señor, de que ellos vean, Señor, que tú ya pagaste el precio y que tú, Señor, estás allí, Señor, para ofrecer esa agua viva de la cual podemos beber y no tendremos sed, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y hoy nos habla, Señor, que tu desierto es el lugar donde hablamos contigo, que el desierto que nos permites vivir es el lugar donde revelamos lo que es en nuestro corazón y que ahí en el desierto tú cambias, Señor, todo ese estado, Señor, y no importa la sequedad que nos rodea, tú, Señor, eres el que sacia y en ti estamos completos y no nos falta nada. Te bendecimos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Tu bendición está en medio de nosotros y tú sigues obrando en medio de la historia. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde y que esta palabra toque tu corazón y puedas vivir este tiempo de la mano del Dios soberano. Bendiciones.